Hola, soy Lorena y les voy a hablar acerca de la vía espinotalámica anterolateral. De qué se trata, los sitios donde se hace sinapsis, las neuronas aferentes y los tipos de sensaciones que viajan por esta vía. Entonces, la vía espinotalámica anterolateral se encarga de transmitir señales sensoriales al cerebro. Son estímulos que no precisan de una localización exacta y no se exige discriminación muy sutil de la intensidad. Los tipos de sensaciones que viajan por esta vía son el dolor, sensaciones térmicas que son el frío y el calor, sensaciones sexuales y cosquilleo y picor. Las neuronas aferentes. La primera neurona se da en los ganglios de las raíces dorsales, la segunda neurona se da en el asta dorsal, donde se forma y se cruza el haz espinotalámico lateral y el no cruzado el haz espinotalámico anterior. Y la tercera neurona que se da en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los sitios de sinapsis se dan en 3 sitios. El primer sitio se da en el ganglio espinal, el segundo sitio se da en el cuerno dorsal y médula espinal y el tercer sitio se da en el núcleo ventral posterolateral. Más adelante mi compañera Daily les va a explicar por medio de una gráfica todo el procedimiento de esta vía somatoestésica. Buenas noches, mi nombre es Nicola Andrade y vengo a hablarles sobre el sitio de origen de la información, sitio de decusisión y sitio de destino final de las vías aferentes del sistema anterolateral. Empezando por el sitio de origen de la información, este se genera en el tracto espinorreticular de la médula espinal. El sitio donde ocurre la decusisión es también en la médula espinal, que quiere decir decusisión. Esto en el cerebro significa que las fibras nerviosas cruzan de un lado lateral a otro. Y hablamos del sitio final que ocurre en la corteza cerebral, donde sucede el impulso nervioso, que es lo que genera el dolor. Mi compañera Daily les va a explicar un poco más sobre este proceso mediante una gráfica. Bueno, la vía anterolateral transmite información del tacto protopático, de la temperatura, ya sea del calor o del frío, del dolor, del picor y del cosquilleo y también de algunos estímulos táctiles de los genitales. Cada una de estas sensaciones que se transmiten por esta vía vienen a través de 2 tipos de fibras, las fibras de conducción lenta tipo C y las fibras de conducción rápida tipo delta A. Ahora, la organización del impulso nervioso en esta vía se da de la siguiente manera. Su primera neurona está posteriormente en la médula espinal haciendo sinapsis con la segunda y estas se cruzan en la médula espinal hacia la sustancia blanca lateral y anterior, para luego ascender al tálamo donde hará sinapsis con la tercera neurona y se proyecta hacia la corteza parietal. El recorrido en la vía espinotalámica lateral se inicia en los nervios periféricos que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz dorsal posterior, que prosiguen hacia la punta del asta gris posterior en la médula y se dividen en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas viajan formando el tracto posterolateral del isquior. Ocurre la decusación, que es el cambio de lado a otro. En un segundo orden hacia el lado opuesto de la comisura gris y blanca anterior dentro de un segmento medular y ascendiendo en el cordón blanco contralateral. A medida que el tracto espinotalámico lateral asciende a través de la médula espinal, se agregan nuevas fibras a la cara anteromedial del haz. El tracto espinotalámico lateral continúa ascendiendo a través del bulbo raquídeo y se ubica cerca de la superficie lateral entre el núcleo olevar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Luego se sigue ascendiendo a través de la parte posterior hasta llegar a la corteza en el área 1, 2 y 3, que se llama el área somatoestésica primaria en el lóbulo parietal. Y la vía espinotalámica anterior, que son los receptores de piel. La primera neurona llega al ganglio anexo a la raíz dorsal, prolongándose hacia la periferia, hacia el receptor, prolongándose central, ingresa a la raíz posterior. El ingreso a la raíz posterior es por la división lateral de la misma. La segunda neurona está ubicada en la lámina 1, 4 y 5 del asta posterior de la médula y ocurre la decusación en el divén donde se conecta con la segunda neurona. Su axón se cruza anteriormente al conducto espinal del epéndimo y alcanza el cordón anterior de la médula del lado opuesto donde ocurrió. El conjunto de fibras se va a ascender para atravesar la comisura blanca, van a construir el tracto espinotalámico anterior.
corre por el cordón anterior en el bulbo, asciende posteriormente a la oliva y el nivel de la protuberancia se acerca un poco y pasan lateralmente al lenisco medial, al nivel mesencefálico, asciende mediante el lenisco medial y por detrás del colículo. La segunda neurona termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y se conecta con la tercera neurona a nivel del diencéfalo. La tercera neurona va a ir a través de la cápsula interna de la corona radiada con la circunvolución postcentral del lóbulo parietal, llegando hacia la corteza cerebral. Aquí se ve más definida la gráfica de la vía espinotalámica o anterolateral. Primero que todo, pues tenemos que tener un receptor, que en este caso es la piel. Luego pasa la información al ganglio de la raíz dorsal y así pasando hasta la médula espinal y realizando la primera sinapsis para de esta llevarla el resto de información hacia el tálamo. En el tálamo realiza otra sinapsis hasta llegar a la corteza, que es el final de la transmisión de información